el capítulo número 14. Bien, dice la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 3 en adelante. En Betania, mientras estaba él sentado a la mesa en casa de Simón, llamado el leproso, llegó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume muy costoso, hecho de nardo puro. Rompió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos de los presentes comentaban indignados: ¿para qué este desperdicio de perfume? Podría haberse vendido por muchísimo dinero para darlo a los pobres. Y la reprendían con severidad. Déjenla en paz, dijo Jesús. ¿Por qué la molestan? Ella ha hecho una obra hermosa conmigo. A los pobres siempre los tendrán con ustedes y podrán ayudarlos cuando quieran, pero a mí no me van a tener siempre. Ella hizo lo que pudo. Ungió mi cuerpo de antemano, preparándolo para la sepultura. Les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el evangelio, se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Hermanos, pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, la semana anterior leímos este mismo pasaje con algunos versículos más y estuvimos hablando un poco acerca de cómo se habían elaborado, redactado los evangelios. Dijimos que lo primero que fue escrito es lo que técnicamente se le llama los relatos de la pasión, los cuales, decía, habían sido escritos en segmentos pequeños y así poco a poco se habían ido coleccionando hasta que llega el momento en que Marcos, alrededor del año 60, que es cuando se cree que él redactó su evangelio, tomó estos materiales escritos para hacer la redacción de lo que hoy conocemos como el Evangelio de Marcos. Y decíamos que en esta primera parte del capítulo 14, los primeros 11 versículos, nuevamente Marcos utiliza la misma técnica que hemos encontrado en otras partes del Evangelio. La técnica que, así para facilitar la comprensión, yo le he llamado la técnica del sándwich. Es decir, que toma un relato, lo parte por mitad y en medio inserta otro. Entonces, la semana anterior vimos cómo había un relato que era el propósito que ya tenían los sacerdotes de darle muerte al Señor, pero que no sabían cómo hacerlo porque estaba próxima, faltaban 2 días, dice, para la fiesta de la Pascua, y no querían capturar al Señor en ese periodo porque había mucha gente en Jerusalén y podía provocarse un alboroto. Pero esto cambió totalmente el panorama cuando aparece Judas, quien ofrece revelar el lugar donde Jesús iba a, en cierta manera, esconderse o refugiarse cuando él salía de Jerusalén cada día.
Y esto alegró mucho a los sacerdotes porque entonces vieron que sí había una posibilidad de capturarlo incluso durante la fiesta, pero como iba a ser en un lugar aislado, tan aislado que el Señor lo veía como su refugio, entonces no había problema. Y para reforzar la intención de Judas de traicionar al Señor, le ofrecieron darle dinero. Ese es un relato que Marcos lo parte por mitad y lo divide entre los primeros dos versículos y los últimos del bloque, que serían el 10 y el 11. Ahí está el relato. Y en medio insertó la historia de la mujer que llegó con el frasco de perfume para derramarlo sobre el Señor. Entonces, la semana anterior cubrimos las dos partes del sándwich, es decir, como el pan, ¿verdad? Pero nos falta la parte de en medio, que es el relato que hoy hemos leído. Entonces se nos dice que esto ocurrió en Betania, mientras él estaba sentado a la mesa en casa de Simón, llamado el leproso. Como le comenté la semana anterior, Juan, el Evangelio, esta misma narración la modifica para que no sea en casa de Simón donde el Señor fue a comer, sino que sea en casa de Lázaro. Y en lugar de que sea una mujer anónima, como es en el relato de Marcos, dice de que fue María, hermana de Lázaro, quien derramó el perfume sobre el Señor Jesús. Ahora, como Mateo y Lucas se basan en Marcos, es una de las fuentes que ellos usan para redactar su evangelio, entonces se basaron en esta historia que ya había recogido Marcos, que no es de Marcos, sino que, como la semana anterior, en eso se nos fue el tiempo explicando por qué esa era un relato que ya estaba escrito cuando Marcos lo tomó. Entonces lo que hizo fue copiarlo. Había sido escrito por los primeros creyentes que estaban ya procurando que el recuerdo de las cosas que Jesús había hecho y dicho no se perdiera, y por eso habían comenzado a escribir pequeños relatos o las palabras que el Señor había dicho. Entonces, cuando vienen los otros evangelios y se basan en Marcos, aquí está ya el relato. Pero entonces los otros evangelios también utilizan la historia, pero le dan otro sentido. Lo cambian en el sentido de que es Simón el leproso, como dice Marcos, que había invitado al Señor, y a la vez dice que era un fariseo. Añaden ese elemento, el cual se comporta descortésmente con el Señor Jesús, porque el Señor llega y no le da un beso de bienvenida, no le da aceite para su cabello y tampoco nadie que pueda lavar sus pies. Entonces aparece la mujer que dice los otros evangelios que era una mujer pecadora. O sea, todo lo contrario de lo que dice Juan, que era María, la hermana de Lázaro. Una mujer entregada totalmente al Señor, embelesada, podríamos decir, con las enseñanzas del Señor Jesús. Pero volviendo a los otros evangelios, entonces cuando critican a la mujer, como lo vamos a ver acá, ahí es cuando Jesús dice, vine a tu casa y no me diste beso, pero esta mujer no ha parado de besarme los pies. No me diste aceite para mi cabeza, pero esta mujer ungió mi pelo con perfume. No me diste agua para lavar mis pies, pero esta mujer los ha lavado con sus lágrimas y los ha secado con su cabello. Por lo tanto, sus muchos pecados son perdonados. Entonces, uno podría decir, entonces cada quien modelaba la historia como quería. O sea, no era tanto como quería, sino que era
de acuerdo al propósito teológico que ellos querían transmitir a través del relato. Por eso hemos dicho de que uno no debe tomar los evangelios como que si fuera historia en el sentido como la entendemos hoy. O sea, con eso no estoy diciendo que los relatos son falsos o son inventados. No, o sea, de verdad ocurrieron. La cuestión es cómo se interpretaban cada uno de esos hechos. Incluso le mencionaba la semana anterior con relación al libro de los Hechos de los Apóstoles, que también no es un libro solo de relatos de los primeros cristianos, sino que es una interpretación teológica de la iglesia de los primeros siglos. Bien, pero obviamente como estamos en el Evangelio de Marcos, vamos a tomar el relato tal como él lo presenta, que lo más probable es que así era el relato original, por el hecho de lo que le expliqué la semana anterior, y es de que él había recogido este relato ya escrito, es decir, ya había venido de tiempo, no mucho tiempo, porque recuerda que estamos en el año 60, unos 30 años después de la muerte del Señor. Entonces, esos primeros cristianos, primero fue transmisión oral y luego se comenzó a escribir. Entre esos primeros relatos, lo primero que se escribió fueron los relatos de la pasión. Es decir, esta historia de la mujer con el frasco de perfume es uno de los primeros materiales que comenzaron a ponerse por escrito y que servirían de base, como lo estamos viendo en Marcos, para la redacción posterior de los evangelios. Entonces es muy probable de que este relato sea el que esté más apegado a los hechos, porque es la versión más antigua de la historia. Entonces dice que fue en Betania, lo cual es una adición o una introducción o una adaptación que hace Marcos para introducir la historia. Y mientras él estaba sentado a la mesa en la casa de Simón, llamado el leproso, llegó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume muy costoso, hecho de nardo puro. Entonces aparece esta mujer, no se nos dice su nombre, tampoco se dice que haya sido pecadora, en este relato no lo dice. Entonces ella aparece y traía, dice, un frasco de alabastro. El alabastro, hermanos, era una piedra, quizá algo parecida a la obsidiana, que es un poco más conocida, digamos, en nuestras tierras por la cuestión de las erupciones volcánicas. Entonces más o menos así es el alabastro, una piedra. Entonces lo que hacían aquí en el siglo primero es de que esta piedra la iban tallando poco a poco, así como en nuestras tierras los indígenas que vivieron antes de la llegada de los españoles también hacían de obsidiana cuchillos, puntas de lanzas, puntas de flecha, y todo era labrado golpeando una piedra más fuerte contra la obsidiana. Así trabajaban ellos el alabastro, hasta que hacían un frasco. Y el frasco llegaba a ser frágil, igual que, por ejemplo, un cuchillo de obsidiana, que es piedra, pero lo han afinado de tal manera de que si usted lo toma y con las manos, yo le aseguro que lo rompe, aunque sea piedra, ¿verdad? Porque ya está muy delgado. Entonces, lo mismo ocurría con el alabastro. Entonces, dentro de este frasco dice que llevaba un perfume muy costoso hecho de nardo puro. Entonces llega, rompe el frasco, y es lo que le digo, ¿verdad? Que como lo tallaban tan fino que era relativamente fácil romperlo. Bueno, ella lo rompe, y desde aquí, hermanos, uno puede comenzar a percibir el espíritu con el cual la mujer está haciendo esto, porque no era necesario romperlo, simplemente podía abrir el frasco como cualquier persona haría para
usar un poco de perfume. Pero el hecho de romperlo está hablando, hermanos, de una entrega total, es decir, lo está ofreciendo totalmente. Porque si lo hubiera abierto, pues hubiera derramado un poco de perfume sobre el Señor y nada más, ¿verdad? Hubiera podido guardar una parte, pero el hecho de romperlo significa que lo estaba dando todo. Entonces derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Y claro, bueno, aquí no lo dice, pero los otros evangelios dicen que se llenó la casa de aroma. Y obviamente, ¿verdad? Si aquí alguien alguna vez se le ha roto un frasco de perfume, usted sabrá de qué está hablando ahí los evangelios, ¿verdad? Cuando dice que la casa se llenó del olor del perfume. Pero lo que la mujer había hecho, en cierta forma, pues era extravagante, ¿verdad? Porque como le digo, romper el frasco y colocar todo el perfume. Igual que hoy, ¿verdad? Sería una extravagancia que una persona se echara todo el bote de perfume en una sola, ¿verdad? Cuando uno sabe, pues, de que son cantidades muy pequeñas que se usan. Pero ella lo echó todo. Entonces todo esto llamó la atención de las personas presentes. Y dice el versículo 4, algunos de los presentes. Y a Marcos así lo deja, no dice quiénes eran los presentes. Los otros evangelios sí van a decir. Pero dice, algunos de los presentes comentaban indignados, es decir, les molestó mucho. ¿Para qué este desperdicio de perfume? Podría haberse vendido por muchísimo dinero para darlo a los pobres. Entonces, indignados, molestos, la criticaban a la mujer por lo que ellos consideraban que era un desperdicio. La Nueva Versión Internacional dice porque podía haberse vendido por muchísimo dinero. En realidad, en el griego lo que dice es por 300 denarios. Pero la cuestión es, ¿y qué significa 300 denarios? Es difícil, hermanos, poder, casi imposible, sacar una equivalencia de a cuánto equivalía un denario hoy. ¿Cuánto significaría? Porque han pasado 2000 años. Las condiciones de vida y de comercio son muy diferentes. Pero haciendo, hermanos, haciendo algo que quizás no debe hacerse, ¿verdad? Y tratando de sacar como una aproximación a una equivalencia de cuánto sería 300 denarios hoy en día, equivaldría más o menos a un poquito más de $1000. Estamos hablando de eso, de un perfume que valía $1000. Y si usted me pregunta, ¿y hay perfumes de $1000? Por supuesto. Hay perfumes de $8000, de $14000, de $25000. Y usted me dice, pero ¿dónde? Más bien la pregunta sería, ¿dónde van a vender eso en El Salvador, verdad? Porque nadie va a pagar eso. Pero en otros países es una cuestión muy usual. O sea, sí existe ese tipo de perfumes. Entonces, cuando ya uno piensa en una cantidad de dinero así, entonces uno dice, bueno, hombre, de verdad, estaba caro ese perfume. Por eso es que la NBI traduce muchísimo dinero, porque decir 300 denarios, pues no dice mayor cosa. Pero hablar de muchísimo dinero, o sea, no puede poner una cantidad en dólares porque, bueno, la traducción NBI se hizo hace más de 20 años. Entonces, por cuestiones de inflación y todo eso, no es lo mismo el $1000 hace 20 años que hoy. Bueno, pero el dato que yo le di es a hoy, ¿verdad? Más o menos unos $1000. Entonces, si era verdaderamente caro, es decir, la mujer no era pobre, sin duda. O sea, la mujer no era pobre. O sea, ¿quién, hermanos, de nosotros va a comprar un perfume de $1000? O sea, no lo hacemos, ¿verdad? Entonces significa que la mujer sí tenía dinero para poder hacer eso. Pero entonces el Señor va a la crítica que le están haciendo. Entonces ellos dijeron,
qué desperdicio, porque con ese dinero se podría haber ayudado a muchos pobres. Entonces ahí queda claro también que una de las enseñanzas y prácticas que el Señor Jesús tenía era la de ayudar a los pobres. Por eso es que ya en la cena de la Pascua, que viene más adelante, cuando el Señor Jesús le dice a Judas: mira, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y Judas se levanta y sale. Entonces los demás discípulos interpretaron que lo que el Señor le estaba diciendo era que fuera a dar algo a los pobres. ¿Y por qué lo interpretaron así? Porque esa era la costumbre de Jesús. Entonces los discípulos habían aprendido muy bien que el Señor encarecía el cuidado hacia las personas necesitadas, y era algo que Él enseñaba, pero también practicaba. Del fondo común del cual vivía Él y los demás discípulos, de ahí Él pedía que se diera una parte a los pobres. Entonces la gente sabía que el Señor lo que quería era que se cuidara a los pobres, que se velara por ellos. Y eso no tiene nada de malo, porque es lo que el Señor quería y lo que Él practicaba, como estamos diciendo. Pero el problema, hermanos, es cuando uno no dimensiona el corazón de las personas, o cuando uno se vuelve temático, en el sentido de pensar de que todo tiene que ser para los pobres. Hay personas, hermanos, hoy en día que comentan, como también estos que estaban presentes comentaron, y que dicen cosas como, por ejemplo, o sea, todo lo que la iglesia recoge, los diezmos, las ofrendas, eso deberían darlo para los pobres, porque eso es lo que hacía la iglesia primitiva. Vaya, entonces, si uno hiciera caso a estas personas que dicen eso, entonces, hermanos, no tendríamos dónde reunirnos. No podríamos tener un local, ni alquilado, mucho menos propio de la iglesia. No podríamos, hermanos, tener equipo de sonido, no podríamos usar la energía, no podríamos tener agua, no podríamos tener sillas. O sea, si uno le hace caso a la gente, o sea, porque cuando esta gente viene y dice, no, todo deberían distribuirlo entre la gente necesitada. Dios no vive en templos y Dios no come diezmos, es para la gente necesitada. Entonces, cuando oye eso, a uno le hace lógica, ¿verdad? Y uno dice, sí, tienen razón. Igual que esta gente parecía tener razón cuando decía $1,000 botados. Si Jesús no quiere el perfume, a Él lo que le agrada es que con ese dinero se hubiera podido ayudar a muchos pobres. Hay una lógica que está basada en un hecho, y ese hecho es que Jesús animaba a cuidar de los pobres. Eso es así, pero no es todo. Entonces, cuando uno oye a los críticos que dicen deberían repartirlo a los pobres, y claro, ellos son los primeros pobres, ¿verdad?, que se van a poner en la fila para recibir. Entonces uno cree que están oyendo con lógica, pero vea la respuesta del Señor. Versículo 6: déjenla en paz. ¿Por qué la molestan? Ella ha hecho una obra hermosa conmigo. Es decir, lo que ella ha hecho es hermoso. Mire, es una manera diferente de ver las cosas, porque mientras los críticos decían se podrían haber ayudado a muchos pobres, Jesús dijo, miren, no las estén criticando, déjenla en paz, porque lo que ella ha hecho es algo hermoso. ¿Y qué es lo que Jesús dice que era hermoso? El acto extravagante de romper el frasco y derramar todo el perfume sobre la cabeza del Señor. Que uno diría, eso es una exageración, es algo innecesario.
Pero lo que nosotros veríamos como exagerado o innecesario, o ellos decían es un desperdicio, Jesús decía no, es hermoso lo que ha hecho. Y es Jesús quien lo está diciendo. ¿Y por qué Jesús lo ve hermoso? Le dice en el versículo 7: a los pobres siempre los tendrán con ustedes y podrán ayudarlos cuando quieran. Entonces ellos estaban criticando: con ese dinero se pudo haber ayudado a los pobres. Y Jesús dijo: miren, ahí están los pobres, cuando quieran ayudarles, háganlo. Ese es el punto, ¿verdad? O sea, no es lo mismo que uno diga: es que la iglesia debería ayudar a los necesitados. Oye, ¿y tú eres iglesia o no eres iglesia? Entonces, ¿de qué estás hablando cuando dice la iglesia debería ayudar a los pobres? O sea, ¿qué es la iglesia? ¿Es el edificio? ¿Es la institución? ¿Es el nombre? ¿O eres tú la iglesia? Entonces, si tú mismo estás diciendo que es la iglesia quien debería ayudar a los pobres y tú eres iglesia, ¿cuándo lo haces? Ahí están, dijo el Señor. Cuando quieran ayudarlos, podrán ayudarlos. Siempre estarán ahí. Con esto Jesús no estaba queriendo decir, como algunos mal interpretan, que, bueno, como los pobres, Jesús dijo, siempre van a estar ahí. Entonces, ¿para qué vamos a ayudarles? ¿Para qué vamos a buscar la forma de auxiliarles? Porque Jesús dijo, ahí van a estar siempre. Pero Jesús no está diciendo, a los pobres los tendrán siempre, como para que nos volvamos descuidados. Lo que Él está diciendo es lo que dice: a los pobres siempre los tendrán, de manera que cuando quieran ayudarlos, podrán hacerlo. Entonces, Él no está diciendo despreocúpense de los pobres porque siempre va a haber. No, lo que Él está diciendo es cuiden siempre de ellos porque siempre habrá. Entonces, Él no está animando al conformismo o a la indiferencia, mucho peor, sino que está animando a cuidar siempre de ellos. Y por eso les dice a ella: déjenla en paz. Los que quieran ayudar a los pobres, vayan y háganlo, porque ahí están los pobres. Entonces, ese es el punto, hermano, que los que más critican son los que menos hacen. ¿Y cómo sabemos eso? Porque hay tanto que hacer, que el que se enfoca en ayudar a los necesitados no le queda tiempo de criticar. Pero si alguien tiene el tiempo para estar señalando, para decir, esas son las personas que no hacen nada. Entonces los que dicen es, bueno, ¿y para qué construyen los grandes edificios para iglesias? Mejor deberían hacer casas para los pobres. Suena bonito, ¿verdad? Suena lógico, pero esa gente que está haciendo esa crítica, pregúntele si siquiera han comprado un ladrillo para ayudar a que un pobre haga su casa. No, hermano. Es lo que Jesús les está diciendo: ahí están los pobres y siempre van a estar. Y si ustedes están preocupados por ellos, si los quieren ayudar, vayan y ayúdenlos. Pero esta mujer, déjenla tranquila. Y les dice algo más: ella hizo lo que pudo, ungió mi cuerpo de antemano, preparándolo para la sepultura. Entonces Él acababa de decir: a los pobres siempre los tendrán, pero a mí no siempre me van a tener. Y es más, la mujer lo que ha hecho es que me ha ungido para la sepultura, como se ungía los cuerpos de los muertos. Jesús todavía no ha muerto, pero ya le queda menos de un día de vida. Le quedan unas 16 horas más o menos de vida. Entonces dice: ya ella ya me embalsamó, ya me ungió, ya estoy listo para ir a la sepultura. Entonces, ¿qué estaba diciendo Jesús con eso?
Él dice, está bien, hay que ayudar a los pobres, y ahí los tienen. ¿Cuándo comienzan? Tú que te preocupas tanto, porque criticas tanto y señalas tanto, ¿qué haces? ¿A cuántos has ayudado? ¿Qué es lo que tú has hecho? Pero cuando dice, hizo una buena obra, porque a mí no siempre me tendrán, entonces Jesús está diciendo que hay una parte que le corresponde a Él. Hay una honra que le pertenece a Jesús, que no excluye el cuidado por los necesitados. Pero el cuidado por los necesitados tampoco tiene que excluir la honra que se le debe al Señor. Entonces, cuando la iglesia, por ejemplo, construye un auditorio como este, o cuando la iglesia compra un equipo de sonido, o compra instrumentos musicales, o sea, lo que se necesita para alabar a Dios. Es cierto, hermano, o sea, aquí no va a vivir gente. O sea, no es para eso, es un edificio para culto. Pero esa es la honra que le corresponde a Jesús. Es decir, la parte que tenemos que darle a Jesús es para Él. Uno podría decir, mire, en lugar de haber comprado un teclado, mejor hubieran dado desayuno a los niños. Es que los niños ahí están y tienen hambre. ¿Cuántos desayunos vas a dar tú? ¿O eres solo bueno para hablar? Pero lo que ocurre es que el teclado sirve no para el músico, no para el hermano que lo toca, sino que sirve para que nos acompañe en un ambiente adecuado para darle al Señor la honra que le corresponde. Porque los pobres siempre estarán ahí, pero al Señor hay que darle la parte que le corresponde. Entonces no hay razón, hermanos, por la cual uno se sienta mal y que diga, hombre, ¿por qué compran tantas sillas? ¿O por qué pavimentaron el parqueo? Así lo hubieran dejado de tierra. Eso no es importante. Mejor le hubieran construido una casa a las viejitas de la iglesia. Pero hay que darle al Señor la parte que le corresponde. Las viejitas de la iglesia ahí están siempre. ¿Tú qué haces por ellas? Y si tú dices, no, es que es la iglesia, y entonces ¿tú qué eres? No eres iglesia. Entonces ahí sí, ¿verdad? Cuando se trata de ayudar, uno ve como la institución, ¿verdad? La organización es la que tiene que hacerlo. O sea, no significa que la iglesia como iglesia no lo haga. O sea, lo hace. Lo que ocurre es que uno no anda haciendo publicidad como que si fuera el alcalde de la ciudad, ¿verdad? Sino que siguiendo la norma que Jesús dijo, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Entonces, eso es lo que lleva a la gente a pensar que no se hace nada. Hace años, hermanos, una persona, así algo brava me salió, ¿verdad? De que por ahí va la crítica, o sea, no recuerdo, pero por ahí va la crítica de que no hacíamos nada. Y yo le dije, bueno, usted es el que cree que no se hace nada. Y entonces me dijo, demuéstreme lo que si hacen algo. Entonces le dije, no se lo voy a demostrar, le dijo, porque usted no es digno. Y no vamos a romper el seguimiento a la palabra que dice, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha solo por complacer a un caprichoso como usted. Así que no le voy a decir. Y no se lo dije. O sea, porque no valía la pena y también porque no iba a parar de hablar. Porque es eso, hermano, es solo criticar por criticar. Me recuerdo quién fue esa persona hace años. Entonces uno tiene que estar claro de que está la parte que le corresponde al Señor y está la parte también en que uno debe pensar en los demás, cuidar a los demás. Todas las veces que usted aporta, por ejemplo, para el edificio educativo, usted está ayudando
a los niños, niñas necesitados, que si no fuera por los elementos básicos de atención que se les dan acá, hermanos, no tendrían muchos de ellos esperanza de qué van a hacer con sus vidas. Y eso no es para la iglesia, porque la iglesia no se queda con eso. Entonces, bueno, ahí es un ejemplo de cómo se hace algo con la iglesia, que no es todo. Pero el punto es de que cada uno de nosotros debemos aprender a hacer. O sea, no esperar que lo haga la iglesia, que lo hagan los hermanos. Es que el pastor debería hacer aquí, los diáconos, los ancianos deberían hacer aquí y allá. Pero tú eres creyente o no eres creyente. ¿Y tú qué vas a hacer? Versículo 8 dice: ella hizo lo que pudo. Entonces, eso es lo que le da valor a las cosas. La mujer hizo lo que pudo. O sea, a ella no se le ocurrió otras cosas. O sea, ¿cómo honrar al Señor? ¿Cómo se puede honrar al Señor? Bueno, se le podía honrar, por ejemplo, escribiendo un evangelio, ¿verdad? Se podía honrar al Señor predicando el evangelio, como lo hizo Bernabé, como lo hizo Felipe, como lo hizo Pablo, como lo hizo Timoteo. Pero probablemente la mujer no había sido llamada para tener un ministerio de ese tipo. Entonces, ¿qué podía hacer ella? Es igual, hermanos, que la pregunta que Eliseo le hizo a aquella viuda: ¿qué tienes en casa? O sea, ¿qué es lo que tú puedes hacer? Y yo digo, bueno, pues yo tengo un frasco de perfume, pues se lo voy a ofrecer al Señor. Y fue y lo derramó enterito, por eso lo rompió, para que todo fuera para Él. Y hoy Jesús está diciendo, ella hizo lo que pudo. Dios no está esperando, hermanos, de que nosotros hagamos cosas extraordinarias. Si tú puedes hacer cosas extraordinarias para Dios, adelante, hazlo. Hace años, hermanos, hubo en los Estados Unidos un adolescente, tenía como 14, 15 años, algo así, un jovencito. Y él se enteró de que en África todavía hay esclavitud. Todavía se venden y se compran esclavos. Y se venden, hermanos, por cantidades, algo así que como por 40, 50 dólares usted puede comprar un niño o una niña o un joven. Entonces eso le partió el corazón a este jovencito. Y entonces lo que él hizo es que con el dinero que tenía, que sus padres le habían dado, fue y compró a un esclavo. O sea, no recuerdo ya si era niño o niña, pero la cosa es que lo compra. Y cuando lo compra, lo deja en libertad. Y le dice, vuelve con tu familia. O sea, no lo quería para él, sino que pagó para liberarlo. Pero entonces él montó todo un esfuerzo de recolectar fondos en los Estados Unidos, que llegaron a ser primero docenas de miles, luego cientos de miles, luego millones de dólares que él recolectaba. Y con ese dinero va a África, compra a muchos esclavos y esclavas y los deja en libertad. Esa es la tarea de él. Luego él publicó un libro cuando ella tenía como 17 años. A través de ese libro es que yo me enteré lo que él hacía, pero eso fue hace años. Yo supongo que hoy él ya ha de tener, no sé, 35, 40 años, algo así, ya es un hombre. Bueno, entonces uno diría, bueno, hizo algo extraordinario. No sé cuántas personas habrá liberado ya. Pero tal vez tú no has sido llamado a hacer algo extraordinario, sino que quizás algo mucho más sencillo. Pero este adolescente hizo lo que pudo. Y tal vez lo que tú puedes hacer sea más sencillo. Como la mujer solo tenía un frasco de perfume, y uno puede decir, ¿y para qué? ¿Qué tiene que ver un frasco de perfume con Jesús? Jesús dijo, me ungió para la sepultura. Si es útil. Entonces puede ser de que
tus habilidades, tus capacidades sean pocas o sea una única capacidad. Pero cuando queremos honrar al Señor y hacemos lo que podemos, eso es lo que le agrada al Señor. Entonces, Dios no está pidiendo que hagas algo extraordinario, que construyas un edificio gigantesco, que escribas un diccionario bíblico, que hagas una nueva traducción de las Escrituras. No, no te está pidiendo eso, sino que solo dice: haz lo que puedas. ¿Y qué puedes? Puedes enseñar a un niño, enséñale. Puedes darle comprensión, compañía a un ancianito, hazlo. Eso es lo que puedes, hazlo. Y es lo que Jesús está diciendo acá. Ella hizo lo que pudo, no la critiquen. Porque uno puede decir: ¿y usted? ¿Y qué hace usted? Diácono. ¿Y qué hace el diácono? Andar ahí parado enseñando la corbata. Pero está haciendo lo que puede, déjelo, no lo critique. Más bien, ¿usted qué hace usted? Artículo 9: les aseguro, dijo el Señor, que en cualquier parte del mundo donde se predique el evangelio, se contará también memoria de esta mujer, lo que ella hizo. Y hoy, hermanos, 2000 años después, y del otro lado del planeta, aquí estamos recordando lo que esta mujer hizo para el Señor. Hizo lo que pudo. Y lo recordamos, como Jesús dijo, en memoria de ella. Nunca fue olvidada. Entonces, cada uno de nosotros, hermanos y hermanas, hagamos lo que podemos. Quizás usted no va a poder dirigir alabanzas, pero a lo mejor puede, no sé, hermanos, como de todo se puede hacer en la obra de Dios, ¿verdad? Este año estuve allá en Italia, en una ciudad al norte que se llama Turín. Y ahí, hermanos, hay unos jóvenes, son 3 jóvenes que han iniciado una filial nuestra. Y yo llegué para visitarlos y me senté ahí a platicar con ellos. Y, hermano, es extraordinario. Estos muchachos, todo lo que han hecho me contaron las aventuras, las dificultades, las escaseces que han atravesado. Y esta plática la tuvimos en el local que actualmente tiene la iglesia, que hace poquito lo han recibido. Bueno, en el momento de la visita ellos tenían poco de haberlo recibido y lo estaban reparando. Y el sistema eléctrico de iluminación estaba arruinado. Pero pagar allá a un electricista, hermano, eso allá es dinero, ¿verdad? O sea, ellos no podían hacerlo. Entonces, uno de estos jóvenes, aquí en El Salvador, estudió en la Universidad del Salvador, física, algo así creo que estudió. Y entonces él me dijo: mira, hermano, me dice, yo en la universidad nunca, me dice, toqué ni siquiera un alambre, me dice. Pero teóricamente, me dice, en las clases yo había aprendido, me dice, a calcular amperios, watts, resistencias. Entonces yo tenía la teoría, pero nunca había tocado ni siquiera un alambre, me dice. Pero yo era entre todos el que por lo menos sabía eso. Entonces un día yo agarré un banco y me subí al techo, me dice, para ver qué podía hacer. Y primero, hermano, lo primero era donde estaban los cables que traían la energía. Y como no tenían nada, ningún equipo, hermano, era agarrando los cables con la mano, ¿verdad? Y donde le pegara, ahí era que. Y así lograron cuál era la línea viva. Así lo fueron identificando. ¿Sí? Y luego, hermano, ya había que hacer todo nuevo porque no servía. Entonces, bueno, cuando yo llegué ahí, yo noté de que eran como 4 filas de luces y habían 3 encendidas, pero la cuarta todavía estaba apagada. Y yo le dije: ¿y por qué no han encendido esa? Y me dice: lo que pasa, me dice, es que todavía no he hecho el cálculo, me dice.
Tengo que calcular cuánto el amperaje para ver cuánto el tipo de cable que tenemos que poner, me dice. No me ha quedado lugar, me dice. Entonces, ¿qué hizo este joven? Lo que podía. Hizo lo que pudo. Y ahí está. O sea, si no, bueno, puso el sonido para, más bien la electricidad para el sonido. Y usted sabe que ese es un lío por la demanda de potencia que tiene, ¿verdad? Entonces, en las primeras veces no le funcionaba, se le apagaba, se le disparaban los circuitos. Entonces, tuvo que recalcular todo, pero en base a las clases que él había recibido. Entonces, hermano, uno puede decir: ay, qué aburrido ir a la universidad. Eso de amperios, de ohms, de watts, ¿quién habrá inventado eso? Mire, hoy es la salvación para la obra de Dios. Entonces, haz lo que puedes, lo que puedas. Jesús dijo, hizo lo que pudo, y eso es hermoso. Todos los demás lo criticaban, pero él dijo: déjenla. ¿Por qué la critican? Por los pobres. Ahí están los pobres, quieren ayudarlos, vayan. En lugar de estar hablando, vayan, ayúdenles. Pero a ella déjenla tranquila, porque hizo lo que pudo. Es lo que se le ocurrió a ella, el perfume. Yo no sé cuál es tu habilidad. Puede ser muy sencilla, muy humilde, pero hasta lo más humilde se necesita. El Señor solo quiere que hagamos lo que podamos. Amén. Si tú puedes dirigir, dirige. Si tú puedes prestar tu casa para abrir una célula, préstala. Si tú puedes ser líder, sé líder. Si tú puedes venir temprano para abrir las ventanas, hazlo, es lo que puedes. Y lo que hagas, lo poco que sea, pero haces lo que puedes. El Señor dirá: hermosa obra hizo. Y será recordado donde quiera se predique este evangelio. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, y vamos a orar. Y antes de hacer la oración, yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador. Pero si este es su caso, yo quiero invitarle para que no deje pasar este momento y pueda usted recibir la salvación que está en Cristo Jesús. Si no tienes nada que puedas hacer, tienes una vida. Y tú puedes decir: Señor, yo te entrego mi vida, mi corazón, todo lo que soy. Si hay alguna persona que hoy necesita hacerlo, por favor, levante su mano allí en el lugar donde se encuentra. ¿Hay alguna persona, algún amigo, amiga que hoy necesita recibir al Hijo de Dios? Levante su mano y vamos a orar. ¿Hay alguna persona? Venga hoy al Hijo de Dios. Quiero ganar tiempo e invitar si hay hermanos o hermanas que necesitan reconciliarse. También hoy es el momento para hacerlo. Levante su mano y vamos a orar por usted. ¿Hay alguna persona que lo hace? Necesita venir al Hijo de Dios. Levante su mano y vamos a orar por usted. Venga, venga el Hijo de Dios. Reconcíliese con Él. Voy a hacer ya la última llamada y luego oramos. Si hay alguien que necesita venir a Jesús por primera vez o necesita reconciliarse, levante su mano y aproveche esta última invitación que estoy haciendo. Señor, gracias te damos por tu palabra, porque a través de ella nos animas a hacer para ti lo que podemos. A lo mejor no serán grandes hazañas ni grandes proezas,
pero lo que humildemente podamos hacer para ti, lo haremos. Ayúdanos, Padre, para que hagamos lo que podamos. Que así sea con cada hijo tuyo, que así sea con cada hija tuya, de buen corazón y de buena voluntad. Sí, Señor, es nuestra súplica en esta hora. Gracias te damos por tu grande amor, por tu misericordia que es grande, por hablarnos a todos, Señor.